Saber que fuimos predeterminados es una gran noticia, ¿sí? Saber que fuimos predeterminados para algo es una excelente noticia. Eh, yo creo que esa noticia nos solucionaría la mayoría de nuestros problemas cuando esa noticia está incorporada y está empezada a vivir y está plenamente entendida, plenamente comprendida. Pero yo tengo una manera de ver la vida, y es que las buenas noticias o las buenas cosas de las que nosotros nos noticiamos, de las que sabemos, pueden tener ventajas, y las mismas cosas pueden tener desventajas. Así que saber que fuimos predeterminados para algo en la vida puede ser una gran ventaja, pero también puede ser una gran desventaja. Yo, depende cómo me enfoque, dónde me posicione, cómo lo mire, voy a ver esto como una ventaja o como una desventaja. Decile, si querés, al de al lado: fuiste predeterminado por Dios. Ahora, el tema: ¿para qué fui predeterminado? Eso es muchísimo más importante saberlo. Es importante saber que fui predeterminado, pero es más importante saber para qué fui predeterminado. Y algunos me van a decir: yo ya lo sé. Bueno, hacé de cuenta que no lo sabés. Porque qué bueno que puedas seguir siendo alumbrado sobre lo que ya sabés. Y el que no fue alumbrado aún, qué bueno que tu sabiduría no entorpece que él pueda seguir siendo cada día más alumbrado, ¿sí? A veces el saber mucho entorpece al otro. ¿Y cuál es la ventaja de haber sido alumbrado sobre que fui predeterminado para una función específica en este mundo? La ventaja es que me voy a dedicar nada más que a una sola cosa. ¿Cuántos de ustedes dicen: qué bueno, tengo que dedicar a una sola cosa? Decirle al lado: te tenés que dedicar a una sola cosa. Esa es tu ventaja, eso te da paz. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que si yo huyo de eso para lo cual fui predeterminado, toda la vida voy a ser una persona errante. ¿Qué es alguien errante? Alguien que no tiene tierra, alguien que no tiene raíces, alguien que no tiene una causa de vida, alguien que va para algún lado pero no sabe bien para dónde, no tiene definido. Eso es alguien errante. Eso le pasó a Caín, ¿sí? Caín fue marcado por Dios, pero él decidió ser errante, caminar en la tierra sin tener un destino definido. Nosotros sabemos que nuestro destino es uno solo, y es Cristo, ¿sí? Pero quien no decide vivir con esta ventaja o entendiendo esta ventaja, se transforma en alguien errante. Por eso la ventaja, si no es aprovechada, se termina transformando en desventaja. Y qué bueno que nosotros podamos aprovechar la ventaja, ¿sí? Vos, cuando vas a un lugar, qué bueno que te digan para qué vas, y no que te digan: vamos. ¿A dónde? Bueno, vemos. Te empieza a agarrar una inquietud. Ahora, cuando vos sabés cuál es el propósito por el cual estás en un lugar, estás fantástico, porque empezás a vivir más tranquilo, ¿sí? Te invitan a una fiesta, te vestís para fiesta. Si alguien te dice: bueno, vamos, que te paso a buscar para ir a algún lado, y no te dice para qué, vos capaz que te vestís de Messi y terminás en un casamiento. Y quedarías medio ridículo, ¿no? Vos imaginate, media de fútbol, shortcito, camiseta, el otro te cae de smoking, te pasa a buscar, ¿para qué? Para un casamiento. Y vos vas mal vestido, pero porque no te avisaron cuál era el motivo por el que te llevaban. O sea, qué bueno que Dios no nos permite vestirnos mal, porque nos avisa a qué nos está convocando, nos avisa a qué nos está invitando. Qué bueno que Dios nos avisa antes para estar bien vestidos y de la manera correcta en la fiesta que Él preparó, que es dentro de su propósito eterno, ¿sí? Entonces Dios me avisa para que esté preparado, para que tenga la ventaja. Ahora, ¿cuál es el aviso de Dios? Dios nos dice: amados hijos, están en este mundo para transmitir en vivo y en directo
a dónde se muevan y cómo se muevan y cuándo se muevan, la imagen de mi Hijo. Nosotros estamos en este mundo para transmitir como iglesia la imagen de Cristo, la imagen del Hijo. ¿Por qué? Porque en la imagen del Hijo es donde se manifiesta y se expresa el gobierno del Padre, el gobierno de Dios. Señor, hace que tu gobierno se manifieste en tal lugar. Si vos transmitís la imagen del Hijo, el gobierno del Padre se va a manifestar en el lugar donde te muevas. Si no transmitimos la imagen del Hijo, no se va a manifestar el gobierno del Padre. Es tan sencillo como eso. Dios no necesita hacer muchas cosas. Lo que nosotros necesitamos es entender que fuimos diseñados y puestos en esta tierra para transmitir la imagen del Hijo como iglesia. ¿Sí? Y cada uno de nosotros, donde se mueva, tiene que saber que fue predeterminado para eso. Ese fue el fin de Dios para con nosotros. Dice Romanos 8:29, en la versión, la palabra hispanoamericana. Porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Clarísimo. No hay mucho para agregar. ¿Sí? Es muy claro. Nosotros, para poder vivir esto, porque esto es claro desde la voz de Dios, desde lo que Dios dice. Ahora, el problema no es lo que Dios dice, sino hay dos problemas: lo que llego a escuchar y lo que entiendo de lo que escucho. Amados, hay un sonido, una voz eterna que sigue reproduciéndose generación en generación, y cuanto con más exactitud y más claridad escuchamos, más vamos a poder manifestar ese sonido, esa voz en la tierra, esa imagen del Hijo. Pero necesitamos, decid conmigo, necesitamos clarificar. Y un punto esencial a clarificar para vivir según este diseño es entender que es imposible reproducir algo exacto si yo lo tengo difuso. Yo no puedo reproducir algo que de una manera como fue diseñado para reproducirlo si yo tengo difuso cómo es ese algo o ese alguien en este caso. Yo necesito tener la cabeza clarificada, y hay muchos pensamientos que no me dejan tener bien en claro cómo es ese Dios. A veces servimos a Dios, trabajamos para Dios, hacemos cosas para Dios, pero no tenemos clarificado nada o poco sobre ese Dios. Entonces la idea de hoy es empezar a clarificar o clarificar un poco más. Y una de las cosas que tenemos que tener en claro a la hora de ser reproductores de la imagen de Dios en la tierra es que antes nos conoció. Es fundamental tener en claro eso. Yo no puedo seguir pensando que yo conocí a Dios. Yo tengo que tener en claro, o que lo conocí cuando nací, o cuando lo conocí cuando me predicaron. Yo tengo que tener en claro que Dios me conoció antes. Decirle al de al lado, Dios te conoció antes. Si vos entendés que Dios te conoció antes y yo, ante la vida nos vamos a posicionar de una manera diferente. Entonces la ventaja la vamos a poder aprovechar. Porque yo, si no entiendo que Dios me conoció antes, yo creo, mi mente, todo mi ser funciona como que Dios va improvisando. Por eso a veces le pedimos cosas a Dios que Dios no va a hacer, porque Dios ya planificó no hacerlas. Porque tiene planificadas otras. No le vamos a torcer la manera. Hay gente que ayuna para que Dios haga cosas. Hay gente que dice, bueno, no salió por acá, vamos a ayunar por allá. Estás haciendo dieta. Porque la realidad es que lo que yo tengo que entender es que Dios me conoció antes. Cuando me posiciono ante la vida entendiendo que Dios me conoció antes, yo ya no busco que Dios haga. Yo ya empiezo a trabajar para que se pueda expresar lo que Dios hizo.
Decí conmigo, no conocimos al Señor. Y acá te voy a derribar un mito evangélico. Y yo me lo voy a derribar también. A partir de hoy empezamos a hablar diferente. Amados, ¿cuántos de nosotros dijimos desde que conozco al Señor? Sí. Desde que entré al Señor. Ya no sabemos cómo decirlo. Desde que comencé en el camino del Señor. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar con propiedad. ¿Qué te parece? Dios nos permite tener un poco de luz para darnos cuenta que nosotros no conocimos al Señor. Cuando a nosotros nos predicaron el Evangelio, fuimos reconciliados con Él. O sea, nosotros no conocimos al Señor, nos reconciliamos con Él. El día que dijiste que sí, no fue el día que lo conociste, fue el día que te reconciliaste, porque vos ya lo conocías, porque Él ya te conoció primero. Decí conmigo, no acepté al Señor, acepté su perdón, su propuesta de reconciliación. Yo no acepté al Señor, Él me aceptó a mí. Lo que yo acepté fue la propuesta que me hizo Él para reconciliarme. Eso fue lo que pasó cuando me predicaron el Evangelio y yo dije que sí, cuando levanté la mano. Acepté su perdón. A ver si me queda claro esto. Acepté su perdón porque Él decidió perdonarme. No es que yo le fui a pedir perdón a Dios. Dios decidió perdonarme. Y como Dios decidió perdonarme, yo le pude pedir perdón a Dios. O sea que arrepentimiento nunca viene desde mí, siempre viene desde Él. Señor, me arrepiento. Es que no me interesa tu arrepentimiento. Me interesa cuando yo te alumbro para que te arrepientas. Por eso no es yo menguar para que crezca, es crecer Él para que yo mengue. Es totalmente diferente la posición ante la vida cuando entendemos que Él nos conoció. Ahora, Él propone reconciliarme. Decí conmigo, no me puedo reconciliar con quien no me peleo. ¿Cómo te vas a reconciliar con alguien si no te peleaste? Imagínate que conoces a alguien por primera vez y le decís, hola, ¿cómo te va? Vamos a reconciliarnos. Y yo nunca me peleé con vos. ¿Cómo te vas a pelear con el que no te reconcilia? No me puedo reconciliar con el que no me peleo. Ahora hay otro un poquito más fino. No me puedo pelear con el que no conozco. O sea, ¿cómo me voy a pelear con alguien que no conozco? Mínimo, lo tengo que haber visto 5 minutos para pelearme. ¿O no? Sí, viste que somos medio ilógicos los evangélicos, porque cuando empezamos a ver con lógica las cosas, se nos clarifica un poco el panorama. A ver, no me puedo pelear con el que no conozco. ¿Sí? Eso es, pero tampoco me puedo reconciliar con el que no me peleé. Y yo te quiero decir algo. Vos no te peleaste con Dios. Dios se peleó con vos y conmigo. Él decidió separarnos para que la única manera de unirnos fuera a través del Hijo. Así que nos conoció, nos mandó acá, nos peleamos, estuvimos separados. Un día llega Sandra a casa y nos levantamos con Valentina de dormir la siesta. Una siesta cada 20 años que yo duermo. Y le dice Valentina a Sandra, nos peleamos con papá, pero nos reconciliamos. Y después nos fuimos a dormir la siesta. Y ella estaba contenta. ¿Y qué te quiero decir con eso? Una vez que te reconciliaste, descansá. Descansá con el Padre. Descansá en el Padre. Oh, Dios estará enojado conmigo. No, que si ya te terminó, está reconciliado, ¿para qué se va a volver a pelear? Y hay mucha gente que anda por el mundo pensando que Dios está peleada con él. Y la realidad es que Dios ya determinó estar reconciliado con nosotros. ¿Para qué vamos a seguir peleados nosotros con él? Estoy enojado con Dios. Problema tuyo, dice el Señor, pues yo ya estoy reconciliado con vos en la cruz. No, porque no me da lo que le pido.
¿Quién te dijo que para reconciliarnos te tengo que dar algo? Ya te di a mi hijo, ¿qué más querés? Ya estamos reconciliados. Decirle al de al lado, ya estás reconciliado, no te pelees más. Nosotros nos conocimos con Dios porque Él nos conoció, nos separamos y nos reconciliamos en Cristo. Nosotros estábamos separados de su amor y por eso nos cautivaban otros amores. Al estar separados de su amor, nos cautivaba cualquier cosa que tenga ganas de darnos un poquito de afecto. La plata, una casa, un auto. ¿Viste cuando decimos tapamos el vacío del alma? Es un vacío de amor. Pero no de amor, amor de Dios. No estábamos teniendo ese vínculo de amor. Entonces, al reconciliarme, decí conmigo, al reconciliarme, ahora puedo amarlo. No es una cuestión que Dios no me ame o me ame. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ya amó. Y ese amor es eterno. No es que Dios anda buscando amar gente. Dios ya amó eternamente. El problema que yo tenía, que nunca me pude enterar, porque fuera de Cristo, el hombre no tiene la capacidad de amar a Dios. Y como no lo puedo amar, no puedo sentir su amor. Pero ¿qué pasa? Acá no se trata de lo que yo lo ame. Decí conmigo, perdón, de lo que Él me ame. Decí conmigo, amo a Dios porque Él decidió que lo ame. O sea, Él decidió conocerme. Él decidió reconciliarse y Él decidió que lo ame. Viste que a veces decís, mirá, la verdad que no sé por qué sigo, pero sigo. ¿Por qué lo amás? Yo a veces digo, la verdad, Señor, no sé por qué te amo, pero te amo. Y vos decís, ¿pero qué es un amor? Expresámelo. El que me pueda explicar el amor de Dios se lleva el $1.000.000 hoy. 10.000 explicaciones distintas. Amados, no existe explicación, porque vos te sentís motivado a y no sabés cómo sale eso de adentro tuyo, pero sale. Es un amor incomparable. Así que repetilo conmigo, amo a Dios, porque Él decidió que lo ame. Ahora, que yo viva o no en la plenitud de ese amor es un problema mío. ¿Cómo vivo en la plenitud de ese amor? Dejando todos los demás amores que tanto me cautivaron durante la vida que no sabía que Dios me amaba. ¿Estamos claros? Eso es vivir en la plenitud de ese amor. Viste que hay personas que dicen, viste que yo me equivoco mucho y con todo lo que yo hago, yo la verdad que dudo si amo a Dios. ¿Conoces gente así? No te hagas el vivo porque si no lo dijiste nunca. ¿Sí? Allá atrás tenemos gente que dice eso. Amado, quiero decirte algo. La realidad es que el hombre no puede amar a Dios por sí mismo. Y si lo amamos a Dios es porque Él determinó que lo amemos. O sea que yo lo ame o no es un problema mío, es un problema que ya determinó Él. Que yo sienta o que yo permita a todo mi ser entender que lo amo es otra cosa. Pero yo amo a Dios porque Él determinó que lo ame. Y esto es el humano que tiene necesidad de participar en todo. Adán, la naturaleza adánica nuestra, que tiene necesidad de participar en todo. ¿Cómo que Él? Yo lo amo. Sí, pero lo amás. Pero no es nada que vos puedas jactarte, porque Él decidió que lo ames. Porque si Él no hubiera depositado el Espíritu en vos, el Espíritu Santo en vos y en mí, nunca hubiéramos podido amar a Dios. Esto le saca jactancia al hombre, pero también le da tranquilidad al hombre, de saber que mientras persevere en Cristo, siempre va a poder expresar, manifestar y vivir el amor del Padre. Ahora, ¿hay diferentes medidas de expresión? Sí. ¿Hay diferente madurez para expresar ese amor? Sí. Pero no hay nada que yo pueda hacer para amar más a Dios, porque Dios ya me dio una medida para amarlo.
Eso es una bomba al espíritu religioso. Usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. No, usted no tiene que ser nada. Usted tiene que dejarse amar porque ya lo amó. Decí conmigo, Dios me amó y punto. No hay vuelta atrás con eso. Romanos 8:28, acá está la clave. Recién leímos el 29, ahora vamos a leer el 28. Estamos seguros, además, de que todo colabora para el bien de los que aman a Dios. Y mira lo que dice, coma, de los que han sido elegidos conforme a su designio. O sea, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido elegidos conforme a su designio. Decirle al de al lado, ¿fuiste elegido? ¿Fuiste elegido? Entonces lo amás. No lo digo yo, lo dice acá. Si yo entiendo que fui elegido, que fui predestinado, entiendo que lo amo. Ahora, como en un matrimonio, como en un vínculo padre-hijo, a veces el amor se expresa de una manera y a veces se expresa de otra. A veces el amor se expresa con idilio y a veces se expresa... Ustedes me entienden. Pero es amor. Ayúdame con esto, decide conmigo. No sé si te lo voy a decir. Que la quieras matar o que lo quieras matar no significa que no lo ames. Se expresa distinto. ¿Estamos claros hasta acá? Perdón, ¿estamos claros hasta acá? Porque estamos, suena medio... ¿Estamos claros hasta acá? Bien, entonces podemos continuar y podemos leer un poco más extensamente Romanos 8. Dice, estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. ¿Estamos claros? Porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. O sea, primero los destinó, los llamó. O sea que hubo una voz, hubo un grito, hubo un llamado. Ese es el llamado. Yo tengo un llamado. A la cruz tengo un llamado. El único. No hay más llamado. Ese es el llamado irrevocable. Hay un solo llamado. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Es el único llamado que vas a escuchar toda tu vida. Vengan a mí. También los llamó. Y a quienes llamó, los restableció en su amistad. Vengan a mí, vamos a reconciliarnos. Vamos a hacer un rap. Vengan a mí, vamos a reconciliarnos. Vengan a mí, vamos a reconciliar. A quienes llamó, los restableció en su amistad, o sea, los reconcilió. Y a quienes restableció en su amistad, o sea, reconcilió, los hizo partícipes de su gloria. ¿Por qué nos hizo partícipes de su gloria? Porque nos dio al Hijo la gloria del Padre. Nos dio la participación. ¿Qué me corresponde? ¿Qué herencia me corresponde? Es la participación. Cada uno tiene una participación en la herencia. El Hijo. No es el tema de hoy, pero te lo clarifico. El Hijo es nuestra herencia. Pero nosotros somos la herencia del Hijo. Por eso nos participó. Nos dio participación de su gloria. Nos dejó acciones. No te veo muy contento entendiendo. Yo creí que hay otra herencia, che. Eso nomás. Te dio el Hijo. ¿Para qué? Para que al reproducir su imagen en esta tierra manifieste su gobierno. Decí conmigo, mucha imagen, mucho gobierno. Hay cosas que no gobernamos en la vida porque hay poca imagen transmitida. ¿Está mal?
¿Me voy al infierno? No, si ya estoy reconciliado. El problema es que transmito poca imagen. Por eso hay cosas que no puedo gobernar. No se trata de mi gobierno, se trata del gobierno de él. Pero ¿por qué muchas veces transmito poca imagen? Porque no tengo claras las cosas como fueron desde el principio. Cuando yo me posiciono correctamente, empiezo a perder imagen yo y empieza a ganar terreno la imagen de él. Cuando yo veo que él me eligió, cuando yo veo que todo lo hizo él, cuando yo veo que no puedo amar a Dios si no fuera que él decidió que lo ame, cuando yo veo que no puedo hacer nada si él antes no lo hizo primero, ahí yo empiezo a ver la imagen un poco más clarificada de quién soy yo y de quién es él. Ahora dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de él. Para transmitir la imagen, Dios me va transformando paulatinamente en esa imagen. Y quiero que leamos 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cómo se va produciendo esa transformación? Esa transformación se va produciendo a medida que yo voy escuchando la voz del Espíritu. Es escuchar y aplicar. Esa es la manera que se va produciendo la transformación. No se trata de todo lo que yo quiero que Dios me transforme, se trata de lo que el Espíritu decide irme transformando. Porque lo que se va transformando es lo que Él determinó que se transforme. Su gloria se va haciendo cada día más visible a medida que voy escuchando la voz exacta de Dios. Escuchar una sola voz, decí conmigo, escuchar una sola voz me permite dedicarme a una sola cosa. ¿A qué me tengo que dedicar? A ser transformado a la imagen del Hijo. Entonces empiezo a ver las circunstancias de la vida, no como, ¡ay, el mundo está sobre mí! No, empiezo a ver las circunstancias de la vida como para que la imagen del Hijo sea formada en mí. Amado, cualquiera con un poquito de determinación, con un poquito de compromiso, con un poquito de disciplina, llega a cualquier meta. Cualquiera de nosotros que tenga un poco de determinación, un poco de compromiso, puede llegar a cumplir cualquier meta que se proponga. Ahora, para perseverar, sin romperse e ir por más, no alcanza con esa primera determinación. Para perseverar e ir por más, es necesario seguir trabajando en el carácter interno que me va a permitir mantener esa perseverancia. Y el carácter nuestro, tenés que formar el carácter, no, tengo que formar el carácter de Cristo en mí. Soy transformado a su imagen. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir paulatinamente accediendo a mayores lugares de gobierno. Los tengo acá. Decí conmigo, fui elegido, fui reconciliado y hasta fui capacitado para escuchar la voz de Dios. Todo esto fue obra del Padre. Para que ese oído pueda ser exacto para oír y retransmitir, ese oído tiene que ser perfeccionado. Para eso estamos acá, para perfeccionar el oído. Nosotros escuchamos la voz de Dios, oímos la voz de Dios con un fin. ¿Cuál es el fin de oír a Dios? Ay, que todo se me solucione, que todo me vaya bien. El fin de oír a Dios, desde el plano de Dios, el hombre ha inventado hasta libros de cómo y qué significa oír la voz de Dios. El fin de oír a Dios es uno solo.
El fin de oír a Dios es madurar. ¿Por qué ves tanta gente inconstante? Tanta gente que sigue amando cosas que el Padre no le mandó a amar. Porque no afinan el oído, no se proponen afinar el oído. Gente que un día está, mañana no está, pasado sí, el lunes no. No se proponen afinar el oído. Entonces, ¿cuál es el fin de Dios? Que maduremos para escuchar con claridad su voz. ¿Y para qué maduramos? Para poder ser lo más exactos posible en la expresión del gobierno del Padre en la tierra. Por eso todo empezó hablando de que somos transmisores, reproductores de la imagen del Hijo. Y a medida que vamos madurando, esa imagen va siendo cada vez más clara. Amado, yo te estoy diciendo para qué vivís y para qué naciste. Después vos podés vivir para lo que quieras. El punto es que si Dios te diseñó por una cosa, si nosotros diseñamos la batería para tocarla, no la podemos usar para otra cosa. Primero porque vamos a frustrar la batería. No sé si la batería se frustra, pero bueno, ponele. Y segundo, porque nosotros vamos a estar usando algo para lo cual no fue diseñado, para lo que no fue el fin. Entonces lo más probable es que lo rompamos. Entonces Dios nunca nos va a usar para lo que nosotros pretendemos que Él nos tiene que usar, porque sabe que si nos usa para una cosa para la cual Él no nos diseñó, nos rompe. La única manera de poder vivir de la manera que Dios diseñó es escuchando su voz, y es la manera que no te vas a romper. Si vivo según diseño, no me rompo cuando me usen. ¿Por qué tanta gente queda devastada y al costado del camino cuando dijo que Dios la estaba usando? Porque fue usada de una manera que la persona se prediseñó, no de la manera que Dios la prediseñó. Entonces decí conmigo, si querés, ayúdame a decir una frase que voy a inventar. La persona se autousó. Estoy padeciendo, ¿no? Si estás padeciendo el Evangelio, es porque te estás autousando. Porque aunque sea cruel o complicado el lugar donde vos tenés que ser usado por Dios, vos no vas a padecer. Vas a padecer por lo que tenés que padecer, pero no vas a padecer por causas que no fueron prediseñadas por Dios. O sea que no vas a padecer el Evangelio. Leía hace una semana, la semana pasada, el lunes, un pastor en Estados Unidos, 30 años, 2 hijos, decidió quitarse la vida. Yo no puedo entender cuando un pastor decide quitarse la vida. Hay 2 cosas o más. Una, no lo cuidaron, eso seguro. Pero número 2, el hombre no entendió que no era con su fuerza. No era con su fuerza. Y nosotros a veces queremos trabajar en lugares que quizás Dios no tiene determinado que trabajemos. Y son los momentos en que nos autousamos. Y cuando nos autousamos, usamos diseños personales. Y cuando usamos diseños personales, nos rompemos. Y esto no es solamente aplicado para un pastorado, es aplicado para la vida misma. Yo tengo que vivir la vida de acuerdo a diseño. Y para eso, la única manera que existe es escuchando su voz. A medida que escucho, voy madurando. Y a medida que maduro, escucho más exactamente y más expreso su gobierno. ¿Cuál es el protocolo de Dios? ¿Cuántos quieren vivir en el poder de sus fuerzas? No de las suyas, de las de Dios. En el poder de la gracia. Y superar todo a través del poder de la gracia. Y aunque todo parezca que se te viene en contra, vos sabés que todo va a estar bien. Yo tengo una frase de cabecera. Tranquilo, todo va a estar bien. Y cuando viene alguien y me dice, ¿por qué me pasa esto? Esto lo saben más los administradores. Me pasa esto, me pasa ello. Paz. Me odian. Están todos diciendo. ¿Pero por qué? Porque sé que al final todo va a estar bien. Porque en Él todo va a estar bien. Porque nos posicionamos en el poder de su gracia. ¿Y cómo me posiciono? ¿Cómo entiendo
posicionarme en el poder de su gracia, entendiendo el protocolo de Dios. Ayúdame, decirle al de al lado, tenés que entender el protocolo de Dios. Porque entendiendo el protocolo de Dios, amado, vas a aprender a orar. Entendiendo el protocolo de Dios vas a poder ser exacto a la hora de hablar con Él. ¿Cuántos escucharon frases como esta? Hermano, camine, que Dios lo respalda. Hay canciones. Dios estará conmigo donde quiera que vaya. ¿Quién te dijo? Dios habita en Cristo, no donde yo quiera que Él habite. Decí conmigo, antes de habitar en mí, habita en Cristo. Si yo estoy en Cristo, habita en mí. Si yo me corro, no habita en mí. ¿Me deja? Ahí. Seguí siendo mi hijo. Pero te queda el sonido nomás ahí, el recuerdo de que sos mi hijo. Pero si yo habito en Cristo, Él habita en mí, así que hay un protocolo a la hora de orar, hay un protocolo a la hora de vivir. Y el protocolo dice que primero se escucha la voz de Dios. Cuando yo escucho la voz de Dios, ahí sí puedo ir contra viento y marea. Pero no cualquier cosa es voz de Dios. Yo tengo que estar claro que lo primero que tengo que escuchar es su voz. Después de la voz viene la acción. Y después de la acción viene la potencia arrolladora de su gracia. Y después de venir la potencia arrolladora de su gracia, viene el gobierno manifiesto del Hijo. En todo lugar donde me mueva. Por eso las personas, y esto lo hablábamos el viernes en Academia de Verdad Presente, las personas que dicen, Señor, dame fuerza para levantarme. Dios dice, no, yo ya hablé. No va a venir primero la fuerza para levantarte y después te voy a decir cómo hacerlo. Yo ya hablé. Entonces, primero caminás, porque yo ya hablé. Y una vez que caminás, vas a sentir la potencia arrolladora de mi gracia. Por eso el punto central no es levantarme o caerme, el punto central es perseverar, habiendo escuchado su voz. ¿Qué dice su voz? Te predestiné, te elegí, me reconcilié con vos, me amás porque decidí que me ames. O sea, ya no está en discusión ni mi amor, si te amo o no te amo. No, acá lo único que está en discusión es que vos entiendas estas cosas, que te queden claras para que camines tranquilo, sabiendo que yo ya hablé. Y ese ya hablé, ese sonido es lo que te va a permitir caminar, lo que te va a permitir permanecer, lo que te va a permitir prevalecer. Decí conmigo, si permanezco en Él, su gracia se manifiesta. Y si se manifiesta su gracia, se terminó el problema de yo tener que andar pidiéndole a Dios que me ayude a levantarme de algún lado. Porque vivo en la potencia de su gracia. Así que acordate, ya calificaste, no porque Él, o porque yo califico, sino porque Él decidió calificarte. Entonces esto es para las personas que muchas veces dicen, con tantas cosas que a mí me pasan, con tantas cosas que yo hago, no sé si califico. Amado, otra vez, ya te eligió, ya te reconcilió, ya te puso a cuenta con Él, ya lo amás porque decidió que lo ames. Listo, levántate y caminá. Decirle al lado, levántate. Pará, no le diga los segundos porque hay algo en el medio. Levántate, callate y caminá. Ahora sí. ¿Sabés qué nos priva del poder de su gracia? El poder de nuestra desgracia. ¿Cuál es el poder de nuestra desgracia? Todos los pensamientos y cosas que decimos de nosotros mismos todo el día. Para arriba o para abajo, ¿sí? Porque en medio como que si estamos viviendo en este país, tenemos eso de que un día somos Gardel y otro día somos Fernando cantando. Vamos, electrocardiograma. Amados, necesitamos ser un poco más equilibrados a la hora de vivir. Y ese equilibrio nos lo va a dar su voz. Decí conmigo, Cristo es la palabra, es la acción y es la potencia. Si esto
lo dividimos, tenemos un grave problema. Lo dividimos como una cuestión administrativa para entenderlo, pero la realidad es que Cristo es la palabra. Pero la palabra, que es Cristo, tiene una acción, por eso era el verbo, pero esa acción también tiene una potencia, por eso Cristo es el poder de Dios. Es Cristo la palabra, Cristo es la acción y Cristo es la potencia. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es algo que conviene, porque es la palabra, es la acción y es la potencia. Es todo en uno. Por eso Dios dice que entendiendo esto, vamos a poder vivir Filipenses 2:13, que dice que Él pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. No es que Dios puso el querer como el hacer. Él ya puso en Cristo el querer como el hacer. Él ya puso en Cristo nuestro hacer. Si yo oigo, voy a hacer según la voluntad de Dios. ¿Estoy claro? Yo no tengo que hacer o buscar hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar estar cada día más pendiente de la voz de Dios en Cristo. Porque la voluntad de Dios ya está escrita en el Hijo. No está Cristo y la voluntad de Dios. Es Cristo la voluntad del Padre. Y si yo habito en Él, más tarde o más temprano, hago la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el querer, Él es el hacer, Él es la voluntad, Él es la potencia, Él es la fuerza, Él es. Y voy a reproducir su imagen tal cual Él diseñó que la produzca en el momento que la tengo que reproducir. Obviamente, al religioso que tenemos todos adentro, ¿y yo dónde participo acá? Porque raspe y todos van a encontrar un religioso adentro. Amado, fuiste invitado, fui invitado. Lo único que yo me tengo que ocupar es de mantener la ropa limpia para el lugar donde me invitaron a participar. ¿Y cómo mantengo la ropa limpia? De acuerdo a donde, hasta te dicen el laberrap al que tenés que ir. No es de acuerdo a lo que a mí me gusta limpiar, es de acuerdo a lo que Él determinó que tengo que limpiar hoy. Por eso si oyeres hoy su voz. Seguimos pegándole al religioso que está adentro. Yo veo el religioso de adentro nuestro. Por eso dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Qué es yugo? Disciplina. Mi disciplina es fácil y es ligero. Nos volvemos locos tratando de saber cómo hacer para hacer las cosas mejor. Centrate en un solo lugar y vas a ver cómo todo va a fluir de la manera que Dios planificó. Estamos para expresar la imagen del Hijo. No te vuelvas loco sobre cómo hacerlo, sino simplemente deja que Él lo haga. ¿Y cómo dejó? Hacé conmigo un acto profético. ¿Cuántos quieren un acto profético para esta semana? Vamos a hacer un acto profético, amados. Hagan así, por favor. Un acto profético. Hiciste cada cosa. Clavaste estaquita en la tierra. Diste 7 vueltas una manzana y no podés levantar un dedo. Hacé así conmigo. Ahora hacé así. Y ahora hacé. Hice el acto profético para la semana y para las semanas que vienen. Cuando venga algo que no tenga que ver con me predestinó, me eligió, me reconcilió, lo amo porque Él decidió que lo ame, te vas a acordar del acto profético. Ahora que viene el profeta Julián Ríos, cuando lo vamos a recibir todo. Y cuando pase por un hospital vas a decir, la enfermera es profeta, ¿viste que tiene? Ese es el acto profético que todos tenemos que hacer todos los días.
Esa voz de Dios fue diseñada para prevalecer sobre todo pensamiento altivo. ¿Cuándo prevalece sobre el pensamiento altivo? ¿Qué definamos pensamiento altivo? Es todo pensamiento que no me deja oír su voz. Cualquier pensamiento que no me deja oír la voz de Dios con corrección es un pensamiento altivo. Por eso, cualquier pensamiento que venga a mi mente que no tenga que ver con esto es para callar la voz. Pero esa voz fue diseñada para prevalecer. Si yo la escucho, prevalece sobre ese pensamiento altivo. Yo quiero recordar algo que dijimos hace un tiempo. La mente humana recibe aproximadamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, 70.000 pensamientos diarios. Nosotros recibimos 70.000 pensamientos diarios. Creer que con la carne yo voy a poder frenar esos pensamientos es tan utópico como creer que yo puedo jugar en el Real Madrid mañana. ¿De qué se ríen? Pensé que iban a decir, no, eso se puede. No. Amados, eso lo calla la voz de Dios. Todos esos pensamientos vienen para gobernar nuestra actitud ante la vida. No vienen, oh, qué lindo, vamos a meterle un pensamiento, así piensan algo y se entretiene. No, es para gobernar nuestra actitud. Todo conspira, todo pelea para que nuestra actitud sea gobernada. Cuando yo entiendo que es su voz la que fue predeterminada para prevalecer y vencer todo pensamiento altivo, esos pensamientos quedan bajo gobierno. O sea, que yo no me tengo que ocupar tanto de ver lo que hace el diablo, yo me tengo que ocupar de escuchar la voz de Dios. Porque dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. ¿En qué parte dice grítenle? Fíjate, léelo ahí, Santiago. ¿En qué parte dice, sométanse a Dios, grítenle al diablo y huirá de ustedes? ¿Dónde lo dice? ¿Lo dice? ¿Y si por qué lo hacemos entonces? El diablo, lo dije el viernes y lo voy a volver a decir hoy, porque ustedes están aptos para escucharlo. El diablo es un siervo de Dios. Así que cuidado con los siervos de Dios. Porque el diablo es un siervo de Dios. El diablo fue diseñado para obedecer, no para ser creativo. El diablo renueva sus estrategias. Yo lo escuché, no sé vos, los que se ríen seguramente también lo escucharon. ¿Cómo va a renovar algo si él vive abajo del sol? Siempre lo mismo. Hacemos cada cosa con tal de renovar, renovemos la estrategia porque el diablo renueva la suya. Resistir al diablo y huirá. Y resistir no es una cosa como que uy, el diablo. Agárrate fuerte, resistir. No, resistir. Porque eso creemos a veces que resistir. Resistir es una posición. ¿En qué posición? Fui predestinado. Fui puesto por Dios para transmitir la imagen de su Hijo. Fui puesto por Dios en este mundo para ir siendo transformado en esa imagen. Fui reconciliado. Estoy posicionado juntamente con Cristo. Viene el diablo. El único motivo por el que empezó serpiente y termina dragón en Apocalipsis es porque el hombre le dio ese poder. El diablo está sobre mí. ¿Y qué hace ahí si no es su posición? Posicionate donde te tenés que posicionar y vas a ver ese fracasado. Lo vas a ver lo que ya pasó, pero vos lo vas a ver caer del cielo como un rayo. Pero eso ya pasó, no es que va a pasar. Vos no tenés que hacer mucho más, simplemente escuchar su voz. Decirle al de al lado, el cielo está abierto. No te ocupes más de abrirlo.
Bueno, vamos a orar, vamos a abrir los cielos. Mirá qué arrogancia. Y todo eso son pensamientos altivos, por eso te lo estoy diciendo. Pensamientos altivos. Vamos a orar, Señor, abre los cielos. Y lo cantamos, abre los cielos sobre nosotros. Y encima pedimos que llueva. Una tormenta afuera y cantamos eso, una cosa increíble. Yo soy una persona nueva, me doy vuelta y me voy. Vengo todo mojado y vos cantás que llueva, vos me estás cargando. Amados, decirle al del lado, huyamos de eso. Si no huiste, huí, porque son pensamientos altivos. Son todas cosas que no nos permiten vivir en la memoria eterna, en la memoria del Padre, en lo que Él ya habló de nosotros, en lo que Él ya habló de Él. No podemos a veces manifestar el gobierno de Cristo porque tenemos todas esas cosas en la cabeza. Jesús caminando la tierra dijo, desde este día están abiertos los cielos. O sea, ni había ido a la cruz todavía. Y verán los ángeles de Dios subiendo. ¿Cuántos leyeron eso? ¿Y cuántos, a pesar de haberlo leído, cantamos abre los cielos? ¿Ves que estamos locos? Pero ¿sabés lo que hace la palabra? ¿Sabés lo que hace la voz de Dios? Nos trae a un solo lugar. La normalidad. ¿Viste todo lo que dije antes? Está buenísimo. Pero decirle al de al lado, estamos en la normalidad. Esa es la posición que Dios nos puso como mortales. Mortales y normales. Qué bueno. Inmortales porque nosotros sabemos que tenemos destino eterno. Este cuerpito es mortal nada más. Así que esos pensamientos altivos nos nublan la posibilidad de escuchar con exactitud la voz de Dios. Por eso, Él dijo, los mando que vayan de las tinieblas a la luz. Porque en las tinieblas, pensamientos no se puede oír con claridad. Pero en la luz, ahí se escucha distinto. Ahí se oye diferente. Por eso nos trasladó de la potestad, amado, en la vida, vuelvas a decir el reino de las tinieblas, porque es una mentira de un pensamiento altivo. Ese fracasado no tiene reino. Tenía una potestad. ¿Cuál es la potestad? El aire. Llenarte la cabeza de pensamientos. Me voy a meter en un lío, pero no. No voy a decir que al diablo no le conviene endemoniar gente. Otro pensamiento. ¿Por qué no le conviene endemoniar gente? Claro, porque van a elegir una persona normal. Si hay un endemoniado, ¿a dónde lo llevas? Claro. Amado, yo te garantizo que el 90% de las manifestaciones demoníacas son carne pura. Y yo estuve en el ministerio de liberación. Algunas no. Hubo que hacer un par de pases de magia y sacarlo. ¿Sabés cuál fue, por decirlo de alguna manera, el mayor éxito que experimenté en liberación? Transmitiendo amor. No el mío. Si transmito el mío, cobro para el campeonato. Transmitiendo amor. Irresistible el amor de Dios. Irresistible. Amado, los demonios hacían así con el Señor. Y nosotros los vemos. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! O no está Dios ahí, o algo pasa en el medio, que entre 7, 8 tienen que agarrar a uno, y encima flamea como si fuera una bandera.
Y le ponemos la cámara para que se vea que sufren. ¿Quién sufre? ¿La persona o no los demonios? Dios. Encima después hay que limpiar, todas esas cosas que hay que hacer. Es la palabra, hermanos, es la palabra. Es la palabra, me salió medio... Me estoy preparando para cuando venga Joel. La palabra. ¿Cómo nos tapamos el oído solo, poniéndole Dios a lo que no es Dios? ¿Hay gente que tiene posesiones diabólicas? Sí, pero eso se tienen que arrodillar ante el Señor. No la persona, sino lo que portan. Se tienen que arrodillar porque toda rodilla se tiene que doblar ante el Señor. Dice que venía el gadareno corriendo. Y no sé si lo quería matar o qué quería hacer. Lo único que sé es que cuando llegó se postró. No, porque hay manifestaciones que salen solo con oración y ayuno. Nunca habló de géneros de demonio. Habló de profundizar en la fe. Cuando dijo este género no sale, perdón que me meta acá, pero es parte de los pensamientos altivos que hay que erradicar. Porque son todos pensamientos que hablan de que el hombre tiene participación en algo que Dios tiene participación. ¿Vos te crees que un endemoniado que es convocado a la agenda de Dios, cuando una persona llega a la congregación, es porque Dios lo convocó? Dios te convocó. De acá en adelante es tu problema lo que hagas. Pero Dios ya hizo su parte. Y hoy te está avisando, estás reconciliado. Estabas peleado con Él, pero ahora estás reconciliado. Y Dios te convocó. Y una persona que llega convocada por Dios, ya está en la agenda. No hay que hacer mucha laraca. Es la manifestación de su palabra la que hace que la persona empiece a vivir la vida que Dios diseñó. Y me respalda haber estado en liberación. Y complicadas, Pero ¿por qué se hacían complicadas? Porque le pedíamos hombre. Cuando es todo Dios, así. No te ocupes tanto de los demonios, ocupate más de luz. Ocupate de buscar la posibilidad de cada día ser más alumbrado, más perfeccionado en el sonido de su voz, porque vas a someterte a Dios, resistís y huye. Decirle de al lado, sacá esa cara de religioso. Las gracias ministeriales nos perfeccionan para escuchar mejor. Las gracias ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no están para hacer alardes de dones. Están para perfeccionar a los santos, para que los santos... ¿Qué es perfeccionar? Darles claridad. Yo no lo puedo perfeccionar lo que no perfecciona el Espíritu, pero sí dar claridad sobre una sola voz. Las gracias ministeriales nos dicen, vamos a escuchar una sola voz, un Dios, una fe, un bautismo, un Padre de todos nosotros, o sea, un solo cuerpo, una sola voz. Nos metieron a escuchar una sola voz. ¿Y qué hacen las gracias ministeriales? Van avisando dónde está hablando y cómo está hablando esa voz. Entonces, ¿qué hacen en mí? Activan todo mi sistema para que escuche esa voz. Ponen en alerta el sistema para que escuche esa voz. Todo mi sistema de creencia dice, pará, vamos a escuchar una voz. Lo que haga después de escuchar ya es un problema mío, pero todo mi ser está preparado por Dios cuando Dios convoca a su agenda para escuchar una voz. Por eso es la importancia de congregarme, porque le doy la orden a mi ser que escuche una voz. Y no es la voz mía. Porque si la voz mía está en disonancia con lo que el Espíritu te dice, tenemos un grave problema. O yo estoy en el lugar equivocado o vos estás en el lugar equivocado. Uno de los dos se va a tener que ir. Y si yo estoy hablando carne, quédate bien tranquilo que en poco tiempo el que no esté más acá soy yo. Así que, amado, extrañenme. No. Necesitamos entender que vamos siendo perfeccionados por las gracias ministeriales. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio no es actual,
Yo no puedo escuchar con claridad la voz de Dios. Por eso quien está posicionado en un pacto que no es el vigente, no puede escuchar la voz de Dios. Lo único que escucha una persona que no está posicionada en el pacto vigente, número uno, o fantasías, y cree que en base a esas fantasías le va a ir bien, o número dos, Dios diciendo, te estoy llamando a que escuches una sola voz. Por eso muchos de ustedes y yo, en algún momento de nuestra vida, escuchando otro tipo de voz, nos sentíamos inquietos. No sabíamos cómo manifestarlo, pero nos sentíamos inquietos. Porque había una voz que nos estaba llamando. Y no es la voz, venga en abundante gracia, porque esto es una cuestión administrativa. A donde Dios nos llamaba era al nuevo pacto, a vivir conforme a su diseño. Vengan a la cruz, porque si pasan por la cruz van a empezar a conocer el pacto en el cual yo los posicioné. El lugar a donde los puse. Hace unos días ministraba en un lugar y hablamos del nuevo pacto, que no hay más pactos, que el único pacto es el que hace Dios con los hombres, que el hombre no tiene la capacidad de abrir pactos con Dios, y hablamos todo, lo que ustedes conocen y lo que no conocen lo van a conocer. Terminamos, cuando nos íbamos, dice la persona, bueno, traigan sus pactos. ¿A qué me hiciste hablar 1 hora y 10? Amados, el hombre no tiene capacidad de abrir pactos con Dios. Así que cuando vos digas, Señor, a partir de ahora no hago más esto porque yo voy a hacer un pacto con vos de tirar la computadora, amado, no tienes nada. Y el que me entendió y el que no también. No te propongas hacer pactos con Dios porque Dios no abre pactos con el hombre. Así que tira ese CD también. Dios es Dios de pacto, no de pactos. Fue Dios de pactos. Hoy es Dios de pacto, pacto eterno. Él y el Hijo. La voz de Dios nos posiciona en su agenda. Y la agenda de Dios es una agenda parlante. Es una agenda que habla. ¿Cuántos tienen en el celular esa aplicación que te da la noticia de a qué hora tenés que levantarte? Se llama despertador eso. Pero también te dice a qué hora tenés una reunión, a qué hora tenés otra charla. ¿Cuántos tienen eso en el todo? Tengo un calendario. Si no tenés el calendario, no tenés celular. Te dice tal día. Algunos lo escuchamos, otros hacemos pack. Son las 7, son las 8, son las 9. ¿Cuándo te vas a levantar? Va a decir el despertador en cualquier momento. Pero eso es para otra prédica. Amados, esa voz nos posiciona en esa agenda que habla. Y esa agenda, ¿qué hace? Me propone cambiar su agenda por la mía. Dios, decí conmigo, Dios propone un cambio de agenda. Dios no propone cambio de vida, amados. Venía el Señor que te va a cambiar la vida. No, Dios no propone cambio de vida. Dios lo que propone es cambio de agenda. Dios dice, vení a mi agenda, porque la tuya está viciada y está corrompida, y a mí no me sirve para nada. Pero vení a la mía y vamos a desarrollar juntos esta agenda en la cual vas a expresar mi imagen, aunque no te guste, porque te diseñé para eso. Y si hoy no te gusta, porque es una cuestión interna tuya, vas a ver que si perseveras, no solo te va a gustar, sino que vas a vivir en plenitud. Pero es ir a su agenda. Nosotros vamos cayendo, como caen las fichas en el sapito, en el momento correcto, en el lugar indicado. Dentro del propósito eterno, Dios se reservó ir metiéndonos a medida que Él necesitaba que nos metamos en su agenda. Agarró, bueno, ahora es el momento. Y ahí entendiste reconciliación, ahí entendiste todo. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque ahora me va a manifestar donde lo puse. Oh, y este trabajo, ¿cuándo se me va a ir este trabajo? Es que se va a terminar ese trabajo el día que vos entiendas que estás puesto ahí. Estratégicamente, porque no podían poner a otro. Y vos fuiste diseñado para estar ahí. Ese trabajo se va a terminar el día que vos manifiestes lo que te mandaron a manifestar en ese trabajo.
Así que hoy desde ahora vas al trabajo. Hola, ¿qué tal? Hola, jefe. ¿Cómo le va? Vengo a notificarle que voy a ser el mejor empleado desde hoy. Porque entendí para qué estoy acá. Mirá, si no estás para hacer una gran manifestación, estás para ser formado para poder ser esa manifestación. Porque Dios te dice, mira cabezón, en otro lado no te puedo enseñar disciplina. Te voy a enseñar acá. Pero encima te pago. ¿Y por qué tampoco? Y porque es lo que hoy estás necesitando y es lo que hoy yo puedo pagar de acuerdo a la solución que me estás dando. ¿Por qué los futbolistas ganan millones y un maestro no tanto? Y me duele en el alma. Para mí tendría que ser al revés. Pero porque las corporaciones entienden que los futbolistas le solucionan más cosas que un maestro. Muy mal, pésimo. No debería ser así. Pero lamentablemente, y esto es un principio, y esto no estoy de acuerdo, quiero que te quede claro, porque algunos maestros acá me van a mirar con una cara, pero lamentablemente nosotros valemos por las soluciones que los demás dicen que damos. Como el sistema está todo dado vuelta, el sistema tiene todo dado vuelta, le paga más a uno que le da publicidad, que le permite extender su marca, que a alguien que forma gente para la vida. ¿Pero por qué? Porque el sistema está corrupto. El sistema está dado vuelta, pero en Dios te dice, empezá en esto poquito y vas a ir viendo como a medida que la imagen de mi hijo se va manifestando, vos vas a poder manifestar más gobierno, me vas a dar mayores soluciones y a partir de esas soluciones que me estás brindando, esas soluciones van a ser tu paga. ¿Estoy claro? Por eso si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Y está muy lindo esto para resignarme y decir, bueno, en lo poco. No, pero no es quedarme ahí. No, ¿qué va a hacer? Dios así quiere que esté así en lo poco. En lo mucho me pondrán. 30 años pasaron y todavía sigue en lo poco. Esto es de acuerdo a la imagen del Hijo que se va manifestando. Y una vez que la imagen del Hijo se manifiesta en el esplendor que Dios decidió, viene la recompensa por esa manifestación. Porque donde hay manifestación del Hijo, hay recompensa garantizada. Gracias por esos 3 amén solidarios. Así que nosotros encajamos donde tenemos que encajar. La agenda de Dios dice que está todo anotado en un solo lugar. ¿Para qué tenés una agenda? Para no improvisar. ¿Para qué me compro una agenda? ¿Para anotar los pensamientos del día? Podés. Pero la realidad es que vos y yo tenemos una agenda para no improvisar. El Padre no improvisó, el Padre ya escribió todo en Cristo. O sea que la agenda de Dios, cuando me preguntan, ¿cuál es la agenda de Dios? Cristo. Está todo escrito ahí. Y voy a ir terminando. Dice el Salmo 139:16. Veían tus ojos cómo me formaba. En tu libro estaba todo escrito. Estaban ya trazados mis días cuando aún no existía ni uno de ellos. Acá la palabra libro, en ese momento no se podía o no existía lo que era una agenda, pero lo que da la idea en el hebreo, en el original, es de una agenda. Cuando hablaba del libro de las memorias, estaba hablando del libro, la agenda. Y este libro es Cristo. En tu libro estaba todo escrito. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. Estaba todo escrito, Él escribió, cuando abran el libro van a abrir a Cristo. Dios lee a Cristo. Dios no lee un libro y aparte a Cristo. Dios lee a Cristo. El libro que Dios va a abrir es Cristo. No es que lo va a partir en 10 pedazos, entendeme. Dios va a leer a Cristo. Y ahí va a decir, leo, acá está.
Ahí va a decir Evelyn, acá está. Ahí va a decir Verónica, acá está. Acá está Riera, no está. Dios, sí, Riera, acá está. Cada vez que Dios necesita tomar una decisión que ya tomó en lo eterno, pero para lo temporal nuestro, va y ve a Cristo. A ver, ¿cuánto de Cristo hay en Alberto? No, esa voz no puede tener poco. Dios lee a Cristo y esa es su agenda. Dice Gálatas, pero Dios, que me había elegido ya desde antes de mi nacimiento, me llamó por pura benevolencia. Mira qué clara que la tenía Pablo, por eso se le pudo revelar todo lo que se le reveló. Para revelarme a su Hijo y darme el encargo de anunciar su mensaje a los que no son judíos. Entonces no solicité ningún consejo humano. Es que cuando ya Dios te mostró esto, ¿para qué va a ir a preguntarles a alguien? Cuando yo no sé qué hacer es porque Dios no me habló todavía, pero cuando yo ya sé qué hacer es porque estoy en la voluntad. Estoy entendiendo que el que me está enviando es Él. Dios no nos manda a ver cuál es su voluntad, nos manda a comprobarla. Para que comprueben la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En Cristo, Dios no improvisó nada. Lo que tengo, lo tengo porque lo tengo que tener, y lo que no tengo, no lo tengo porque no lo tengo que tener. Dios en Cristo posicionó todo su tiempo. Decí conmigo, el tiempo de Dios es Cristo. Cristo es el tiempo de Dios porque Él es la agenda de Dios. ¿Cuándo será el tiempo? Seamos entendidos en los tiempos. No, seamos entendidos en Cristo, porque eso nos va a dar entendimiento de los tiempos de Dios. Miren cuánto antiguo pacto teníamos en la cabeza. Y viene la palabra y hace... Quien persevera en Cristo vive en el tiempo de Dios. Y esa agenda que es Cristo mismo nos da certeza de estar en el tiempo correcto. Para quien persevera en Cristo, todo lo que pertenece a lo temporal tiene los días contados. El pecado también. Por eso nos mandaron a perseverar, no a dejar de hacer cosas. Quien persevera en Cristo sabe que lo temporal tiene los días contados. Amados, la voz de Dios no es para mantenernos en un limbo de eterna esperanza. La voz de Dios es para ser transportadores de una medida de gobierno como generación. Dios no da su voz para decirte, tranquilo, hay 3000 promesas. No las encontrás, no las buscás y no te da paz, porque encima que tenés el problema te traen otro nuevo que buscar las 3000 promesas. Amados, la voz de Dios es darte certeza, de entendimiento, de que para qué estamos en este mundo, y es para ser transportadores de su medida de gobierno. Decile al de al lado, la voz de Dios nos da una medida de gobierno como generación. Y esa voz se tiene que empezar a manifestar desde hoy. Si no se manifestó hasta hoy, tiene que empezar a pasar. Y si viene pasando, se tiene que profundizar. Porque es hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Porque si llegamos como generación, gobernamos de acuerdo al diseño de Dios. Y hacia ahí apuntamos y hacia allá vamos. Y ese es el piso que le quiero dejar a mi hija. Es un piso de que entienda que no estamos para andar haciendo cosas evangélicas o rituales que no le sirven ni le cambian la vida a nadie. Estamos para manifestar una medida de gobierno. Estamos siendo transformados. Paz
paz. El Padre está trabajando. Y aunque vos no entiendas mucho de lo que se habló, el Padre trabaja igual, porque Él determinó trabajar en vos y en mí. Para eso te trajo Dios hoy. Para eso estás escuchando esto por internet. Para eso te va a llegar el audio. Para que vos entiendas que el Padre está trabajando. Y aunque vos te resistas, y aunque no quieras, y aunque a veces no te veas apto, aunque a veces veas que no calificás, quédate tranquilo. Todo lo que había que calificar ya lo calificó Cristo en la cruz por vos. Vos lo único que tenés que hacer y yo es perseverar para que esa transformación dé la medida exacta que el Padre determinó para este tiempo. Con este entendimiento, ¿qué te parece si nos ponemos de pie? Quiero que podamos orar. Señor, gracias, Padre, porque cada día vamos teniendo mayor luz y mayor entendimiento de esa medida de gobierno que has determinado que como hijos expresemos, que como hijos manifestemos. Quizás hay personas que dicen, pero a mí esto no me ayuda para mi problema personal. Amado, volcá todo tu problema personal, todas tus situaciones cotidianas, todo lo que vos sos y todo lo que crees que sos y lo que no crees que sos, volcalo todo a disposición de la agenda del Padre, a disposición de ser transformados a la imagen del Hijo, y vos vas a ver cómo todas esas cosas van a caer bajo el gobierno de Cristo. Pero es tiempo que nos despertemos a ver exactamente lo que el Padre ya ha visto sobre nosotros. La cruz tiene un sonido, la cruz tiene una imagen, la cruz tiene una acción. Por eso Pablo decía, nosotros no predicamos cosas de hombre, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque ese era el sonido de la voz de Dios. Dios habla hoy, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Pero esa voz que oímos hoy es una voz que viene resonando desde hace más de 2000 años. Es la voz que posiciona a su iglesia en el lugar correcto. Es la voz que somete todas las cosas. Cuando hay una iglesia que la escucha y la practica, es la voz que somete todas las cosas bajo los pies del Hijo. Señor, declaramos que el sonido de tu voz será tan profundo en nosotros que no podemos, haremos como Pablo. No podremos, como los apóstoles de la primera época, no podremos dejar de manifestar lo que hemos visto y oído. La voz te va a mostrar, la voz te va a permitir, como recién leíamos, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Dios está revelando a su Hijo, a su iglesia. A través de la palabra, Dios está limpiando nuestra mente de todo pensamiento altivo contrario a la voz de Dios. A través de la palabra, pensamientos, declaramos que por causa de la palabra, pensamientos, argumentos y todo lo que se ha levantado hasta hoy contra el conocimiento pleno de Cristo, diagnósticos de enfermedad, diagnósticos de pobreza, diagnósticos de miseria, diagnósticos que traen pésimas noticias de vida, diagnósticos que hasta hoy han nublado el entendimiento, diagnósticos que han dicho que nosotros no vamos a poder lograrlo. Todo diagnóstico contrario a la palabra de Dios es sometido por el poder de la palabra, y esas altiveces se someten al gobierno de Cristo. Toda cárcel en la cual nos hemos autometido, que estamos metidos en un lugar en el cual Dios no nos posicionó. Amado, amada, Dios no te posicionó en la cárcel. Dios te puso como alguien que va a manifestar su libertad, y solo los libres pueden manifestar esa libertad. Así que, amado, salí ya mismo de esa cárcel. Es la voz, la obedezco, camino, la acción, y a partir de la acción viene el poder de su gracia para poder vivir conforme a su diseño. Señor, declaramos que tu iglesia, la que ya prediseñaste,
sin mancha y sin arruga, vivirá en la manifestación de la imagen del Hijo. Y todo lo contrario a esa imagen quedará bajo el gobierno del Hijo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta medida de gobierno que te ha placido darnos para este tiempo, que te ha placido darle a tu iglesia, que te ha placido manifestar.